Hermanos, muy buenos días. En este domingo, 19 de febrero, le damos bienvenida a todos ustedes que están temprano aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor. En este domingo, que es un día muy especial, aparte de ser el Día del Señor, es el día en que nosotros vamos a tener unos estudios muy importantes, que es las doctrinas bautistas. ¿En qué cree usted? ¿En qué creemos nosotros? Podemos dar información a la gente que nos pregunta, ¿en qué crees? ¿Qué son ustedes? Esas preguntas, hermanos, el Señor nos los va a dar por medio del estudio que hoy vamos a tener a las 9 de la mañana y a las 11:15. Igualmente, para mañana va a ser el último día a las 7 de la noche. Esperamos que ustedes que vienen temprano, mañana puedan venir también a las 7 de la noche. Nuestro conferencista es el hermano José Piña Flores. Él es pastor de la iglesia de Tangancícuaro, Michoacán. Estamos esperándolo, ya venía en camino, esperamos que Dios lo traiga con bien. Y yo creo que en unos 5 o 10 minutos pueda ya aparecerse. Dios lo traiga. En esta mañana, hermanos, nos gozamos en el Señor y damos la bienvenida a los que nos escuchan por las redes sociales. Y vamos a empezar con una oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en comunicación con Él, que es lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Cada momento, cada día, tenemos que estar siempre en conexión con el Señor, porque sin Él, hermanos, no somos nada, como dice. Oramos. Bendito Padre Celestial, que estás en el cielo, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu presencia para darte gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos dejas ver, para darte gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado en esta semana que finalizó, Señor, y que queremos, Señor, que tú nos bendigas en este principio de semana. Señor, te agradecemos la presencia de mis hermanos. Dales, Señor, la contestación a sus necesidades, Padre Celestial. Pero sobre todo, Señor, que en este día tu nombre sea alabado, tu nombre sea glorificado, porque digno eres, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia y por tu entrega, Señor, hacia nosotros. Te damos gracias y te rogamos que estemos muy atentos, Señor, y dispuestos a obedecer tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden así estar todavía de pie, hermanos? Vamos a encontrar en nuestros himnarios el himno número 376. Himno número 376. Nuestro hermano Ricardo nos va a hacer favor de dirigir en este hermoso himno. Es el himno número 376 del amor divino. Del amor divino. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? A los que Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que Dios ama, Dios ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara por amor a mí. En mis pruebas duras, Dios es siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en Él. A los que Dios ama,
mi consuelo, esto es mi sostén. A los que Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas hay y muerte a mi alrededor, ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzará. Todo. Este es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Amén, mis hermanos. Amén. Sin la ayuda del Señor, hermanos, pues sí, estamos perdidos, pero con el Señor todo lo tenemos. Pueden sentarse solamente para abrir sus Biblias, para que ustedes tomen sus Biblias, y vamos a tener una lectura bíblica en Romanos 5. Abran sus Biblias, Romanos 5, del 1 al 9. Vamos a leer Romanos 5, del 1 al 9. Ahora sí, nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a leer esta lectura todos juntos, todos al unísono. Vamos a leer esta porción de la palabra titulado Resultados de la justificación. En esta semana, hermanos, como les dije, vamos a ver una de las doctrinas más importantes, que es la justificación, y esperamos aprender mucho para podernos defender, como dice la Biblia, ante aquellos que nos piden información sobre lo que creemos. Todos juntos, hermanos, empezamos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Que el Señor añada sus bendiciones a esta lectura. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a cantar otro himno, hermanos, mientras nuestro hermano lo esperamos, que el Señor lo bendiga pronto, ya de estar estacionándose. El himno número 380, que se titula Mi fe descansa en buen lugar, y creo que es el correcto que nosotros vamos a cantar hoy. Mi fe descansa en buen lugar. Híjole, mis hermanos, ¿dónde estamos? Híjole, mis hermanos, ese no lo
Ese No lo tenían tenemos. preparado, pero ya llegó nuestro hermano. Mientras respira un poquito, nomás vamos a cantar la primera estrofa de este himno. Se los vamos a cantar, a cambiar, mis hermanos, yo creo más bien por el himno número 4, a Dios el Padre Celestial. Muy bien, lo cambiamos, hermanos. A Dios el Padre Celestial, nuestro Redentor. Está en otro tono, mis hermanos, pues, una disculpa. Sí, está en un tono abajo. Perdón, entonces cantemos el himno número 35, es el Fuente de la Vida Eterna. Nada más una estrofa, hermanos. O según lo necesitemos, que ya vemos al hermano entrar, se lo damos el tiempo. ¿Sí? Fuente De la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Hermano José Piña, adelante. Bienvenido, hermano. Dios que lo trajo con bien en el camino y lo dejó llegar muy a tiempo. Pase, hermano. Presentamos entonces a nuestro hermano José Piña Flores. Sí, Bienvenido, hermano. muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Y el pastor de la iglesia de Tangancícuaro, Michoacán, Sí, y con muchas misiones a su cargo. Aquí lo esperamos con gratitud, hermano, al Señor. gracias, hermano. Sí. Sí, le comentaba al hermano Pepe Gil que, digo, hermano, es mi culpa, no chequé la hora a la que comenzaban ustedes y ahí vengo así, recientes, hermanos. Vengo bien recio, le digo, para llegar. Y gracias a Dios ya llegué. Tengo este material, no sé si alguno de los diáconos lo quiere recibir. Y es para lo que vamos a compartir en este momento. Quería imprimir para todos, pero se me acabó el tóner, hermano. Empezó a fallarme el tóner y los primeros están muy bonitos. Ya los últimos salieron con una raya así por un lado. Sí, pues puede ser por familia o por persona, no sé cómo lo quieran manejar, ¿verdad? Pues sí, ya luego si quieren, ustedes pueden sacar más copias y me pueden ayudar con eso. Porque de verdad sí quería sacar muchas para todos, pero me falló el tóner. Dios les bendiga, hermanos, es un placer para mí estar con ustedes en esta hora. Y me pidieron compartir un resumen doctrinal sobre la confesión de fe de las iglesias bautistas. Déjenme decirle que se me hace bastante pertinente, muy pertinente esto, por una razón. Esta iglesia tiene ¿ciento y qué años? 129 años. Obviamente, ninguno de los fundadores de la iglesia vive, ninguno. Cada iglesia, cuando se organiza, yo uso la palabra sufrir, sufre un proceso
de preparación y capacitación. Nosotros hemos organizado alrededor de unas 10 iglesias directamente y estamos ya, no sé si para marzo o abril, organizamos una iglesia más. Vamos a organizar la segunda iglesia bautista de Tangancícuaro, la segunda, sin divisiones y sin problemas. Ninguna de las iglesias que hemos organizado se ha organizado por medio de una división o cosas así, no, ninguna. Todas han sido en orden, todas, ¿verdad? Pero las iglesias, cuando una iglesia se organiza, yo digo, sufre un proceso de preparación y luego de examinación, porque son, primero se preparan. Yo digo que una iglesia para ser organizada, es como cuando uno de mis hijos o un hijo se casa. Para casarse debe tener madurez. Madurez, en el caso de un joven que se va a casar, digo, debe tener madurez biológica, madurez psicológica, madurez emocional, madurez espiritual y madurez económica para poder sostener una familia. ¿Están de acuerdo con eso? Y cuando una iglesia se va a organizar, debe ser una iglesia que tenga madurez desde su inicio, madurez eclesiástica, madurez doctrinal, madurez económica, ¿verdad? Para poder sostener todo lo que es el ministerio de la iglesia. Entonces, cuando una iglesia tiene cierto número de años, ya los que están ahí, muchos de ellos no pasaron ese proceso de capacitación, de entrenamiento, de aprendizaje, de experiencia, no lo han sufrido. Y llegan a la iglesia y se sientan aquí y están ahí porque alguien los ganó para Cristo, pues está padrísimo, ¿no? Se añadieron a la iglesia, pero ¿qué sucede después, no? Dices, hermano, pues tienes que bautizarte. Ah, ok, voy a bautizar. ¿Te quieres bautizar? Sí, yo ya me quiero bautizar, ya creí en Cristo, etcétera. Entonces, él aprende, porque así lo vio, que para ser bautizado, él tiene que pedir su bautismo y luego sufre, otra vez la palabra sufrir, un proceso de capacitación en una clase bautismal y luego lo pasan al frente y le hacen algunas preguntas como candidato al bautismo, ya la iglesia aprueba. Y entonces él dice, bueno, ¿y por qué hacemos eso? No, pues así se hace aquí, pero no sabe la razón de por qué se hace eso, ¿sí? ¿Cómo se recibe un miembro en una iglesia? Pues aquí se reciben miembros por bautismo y luego se llega a otro lugar. No, pues porque que tiene que mandar una carta de transferencia de iglesia a iglesia, etcétera. Y él dice, así se hace. ¿Por qué? Porque así lo hacen allí. Me explico, hermanos. Él empieza a hacer muchas cosas por imitación, pero no por convicción. No sabe por qué. ¿Sí? ¿Por qué somos una iglesia bautista? Ah, pues. Y algunos dicen, venimos de Juan el Bautista y de no sé qué, otras cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es importantísimo de cuando en cuando, como iglesia, tener, déjenme usar la palabra en inglés, un refresh doctrinal. ¿O cómo se llama? ¿Cómo decimos en español? Una retroalimentación, ¿verdad? Doctrinal. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la bendición de este día, de estar en tu casa con libertad. Gracias, Señor, eres bueno con nosotros. Y concédenos ahora la bendición de que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de todo lo que vamos a ver, Señor. Que seas tú quien nos hables y que seamos afirmados en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y que estemos capacitados para presentar defensa ante cualquier persona con amor y con mansedumbre que demande razón de nuestra fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tienen una hojita que dice resumen doctrinal, y hasta le puse el logo aquí de la iglesia, para que vean. Hasta le puse el logo de la iglesia. Bueno, ¿cuál es el origen de la iglesia bautista? Hermanos, no es una predicación esto, es una plática. Y si dentro de todo lo que la reverencia nos marca, queremos hacer alguna pregunta, háganla con confianza, háganla. Yo no respondo, responde la Biblia o responde la historia según, ¿verdad? Según sea. Bueno, ¿cuál es el origen de la iglesia bautista? Miren, algunos dicen que venimos de Juan el Bautista, no sé por qué. Otros dicen que venimos de una persona que se llamó Menno Simons allá por el año
1400 o algo así. No, tampoco, hermanos, tampoco. Si yo pudiera pensar, ¿cuál iglesia el día de hoy pudiera rastrearse hasta la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Cuál iglesia sería? ¿Cuál iglesia pudiera comprobar una conexión histórica con la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Saben cuál, hermanos? Ninguna. Ninguna. El día de hoy no hay ninguna iglesia que pueda comprobar, decir, somos la iglesia que fundó Jesucristo y tenemos evidencias. No hay evidencias. ¿Por qué? Porque la iglesia que fundó Jesucristo siempre fue y ha sido, y lo es el día de hoy, una iglesia perseguida. Somos la manada pequeña. Somos los que somos enviados como ovejas en medio de lobos, hermano. Esto tenemos que metérnoslo en la cabeza. Si la iglesia el día de hoy no es señalada, no es acusada o no es perseguida, ¿sí? Algo está pasando. Alguien dijo, es que el día de hoy ya la sociedad es más abierta, por lo tanto, pues ya somos más aceptados. No somos aceptados, somos tolerados. La iglesia cristiana evangélica en México es tolerada, no aceptada, es tolerada. Y eso se lo puedo demostrar, ¿verdad? Entonces, si alguna iglesia me dice, yo tengo conexión histórica, no la hay, porque la iglesia siempre ha sido perseguida. Cuando Jesús fundó la iglesia, hubo persecución desde el principio, primero con Saulo de Tarso y luego con algunos emperadores romanos. En el año 100 la iglesia estaba siendo masacrada, tuvo el Espíritu Santo que usar a Juan para escribir el Apocalipsis como una carta a las iglesias perseguidas, maltratadas, como una carta de aliento y de esperanza. El Apocalipsis no hay que tenerle miedo, es una carta de aliento a la iglesia en un tiempo de persecución. Entonces la iglesia siempre fue perseguida, hermanos. O sea que, ¿qué archivos? ¿Qué evidencias? No hay. ¿Qué archivos pueden ser? Aquí tenemos los archivos, desde luego. No hay, hermanos. Estuvieron escondidos. ¿Me explico? Entonces, si alguna iglesia dice, nosotros tenemos evidencia, tenemos archivos, no lo hay. No hay nada de eso. Nada de eso. Cuando la iglesia se consolidó, Jesús fue y se acabó la época apostólica, vino la época post-apostólica, siguió habiendo persecución por alrededor de 300 años, hasta que llegó el emperador Constantino en el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente ya se acabó, pero el Imperio Romano de Oriente siguió, su capital era Constantinopla, y ahí estaba el emperador Constantino, emperador romano. Entonces Constantino iba a ir a una gran batalla, y él tenía miedo de perder esa batalla, y dijo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo será? Yo quiero vencer, pero ¿quién me va a ayudar para vencer? Entonces él dice, el emperador romano Constantino, que él tuvo una visión y que vio un símbolo de una cruz y las palabras, con este signo vencerás. Entonces él dijo, la cruz es el símbolo de los cristianos. Así lo interpretaba él. Ellos se identificaban con un pescadito, ¿se acuerdan? Un pescadito, no con una cruz, sino con un pescadito. Pero Constantino dijo, el símbolo de los cristianos. Y ordenó que a todos sus soldados, sus escudos, pusieran una cruz. Y salió y venció, ganó la batalla. Entonces él dijo, el Dios de los cristianos es el Dios verdadero. Yo soy el emperador, así que yo decreto que a partir de mañana, un decreto imperial, hermanos, todo el imperio se hagan cristianos. Imagínense, por ley, te quitan tu fe por ley. ¿Qué iba a pasar con los adoradores de Mitra, que es el sol? ¿Qué iba a pasar con los adoradores de Zeus o de Júpiter? Con los adoradores de Diana, de los Efesios, o de Artemisa, Astarte o Acera, que es la misma. ¿Qué iba a pasar con todos ellos? Si por decreto tenían que hacerse cristianos ahora. Estoy hablando del año 300 después de Cristo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Dijeron, pues,
pues tengo que obedecer al emperador. Pero yo adoro al sol, soy adorador del sol. ¿Cómo le hago? Ya sé. Hermanos, yo hablo con respeto de cualquier otra religión. Quiero hablar con respeto, pero estoy hablando de asuntos históricos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es el custodio en la Iglesia Católica? ¿Saben qué es el custodio? Cuando el sacerdote consagra la hostia, la ponen en una cosa que se llama custodio y luego lo exhiben y lo dicen, a veces dicen el Santísimo está expuesto para su adoración, y es el custodio que tiene forma de sol. ¿Se fijan? Es la forma del sol. Entonces los adoradores de Mitra dijeron, pues vamos a decir que es Jesucristo en forma de un pan. ¿Sí? ¿Qué dijeron los adoradores de Diana de los Efesios? Artemisa, Acera o Astarte. Pues ahora tengo que ser cristiano, pues voy a decir que ella es la Virgen María. ¿Te fijas? Y los adoradores de Júpiter dijeron, pues voy a decir que es San Pedro. De hecho, la estatua de San Pedro en Roma es la misma estatua de Júpiter. Los dedos de los pies ya se le borraron de tantos besos que le dan. Hasta ese tiempo, la iglesia cristiana estaba perseguida. No tenían templos, no había libertad de congregarse, no había ningún templo. La iglesia cristiana que fundó Jesucristo creció sin templos. Se reunían en casas, se reunían en cuevas donde podían reunirse y a escondidas. Pero la fe fue sembrada con sangre y la fe progresó. Ahora, entonces, y el templo tan grande que tengo aquí para Júpiter olímpico, pues voy a decir que es el templo de San Pedro. Pero adoramos a Dios, pero aquí está San Pedro. ¿Me explico, hermanos? En ese tiempo nacieron los templos, pero dedicados a ciertos santos, porque les cambiaron el nombre. Entonces, la iglesia cristiana que estaba escondida, se pusieron bien felices con el decreto del emperador. Vamos a tener libertad. Y cuando empezaron a ver todas las abominaciones que surgieron, dijeron, pues no. Y se volvieron otra vez a esconder porque volvieron a ser perseguidos, porque no querían adorar a San Pedro, a la Virgen María o a quien sea. ¿Sí? Volvieron a ser perseguidos y se desataron otras persecuciones más. Entonces, la iglesia cristiana nació en medio de persecuciones. Constantino tenía un título, el título del emperador. Acuérdense que dentro de la cultura romana, el emperador era un semidios. De hecho, ellos tenían un saludo. César es el Señor. Se encontraban en el camino y decían, César es el Señor. Y si eran cristianos, decían, no, Jesús es el Señor. Y por eso los identificaban, porque ellos no negaban a Jesús. Entonces, César, el César romano, era el emperador y era un semidios y tenía un título. El título era el Pontimax, o el que construye un puente entre los dioses y los hombres. El sumo pontífice, sumo constructor de puentes, era el título del emperador. ¿Sí? Entonces, el emperador romano, Constantino, dijo, pues no soy yo quien debe llevar el título, porque él ya había creído en la iglesia, creído según él en Jesús, según él, ¿verdad? Entonces dijo, yo voy a donar mi título, se lo voy a dar a la iglesia. La iglesia que en ese tiempo ya estaba pervirtiéndose totalmente. Entonces, él donó su título de Pontimax a la iglesia. Y él dijo, la iglesia dijo, ¿y quién debe llevarlo? Porque es un título, debe llevarlo un hombre. ¿Quién lo va a llevar? El obispo de Alejandría dijo,
Me corresponde a mí, porque aquí fue traducida la Biblia por primera vez. El obispo de Jerusalén dijo, me corresponde a mí, porque aquí murió Jesucristo. El obispo de Antioquía dijo, no, es a mí, porque de aquí salieron las demás iglesias, la iglesia misionera. El obispo de Roma dijo, no, me corresponde a mí, porque aquí murió Pablo y murió Pedro en Roma. Eso es verdad, si murieron ahí. Pedro no fue obispo de Roma, murió en Roma. ¿Sí? Entonces, hubo una guerra entre los principales obispos para ver quién se quedaba con el título. Esa guerra duró 300 años. Se peleaban unos a otros, se excomulgaban unos a otros, hasta que el que la ganó fue el obispo de Roma. En ese tiempo se llamaba Gregorio I, es realmente el primer papa, Gregorio I el Grande, el autor del canto gregoriano y todo eso, con todo el poder y autoridad. Él se quedó con el título y a partir de ahí se le llamó el sumo pontífice. Estoy hablando del año 600 después de Cristo. Fue cuando nació la Iglesia Católica realmente, en el año 600 después de Cristo. No nació antes, No, le digo, ninguna iglesia puede decir, nosotros venimos de la iglesia que fundó Jesucristo. Ninguna, el día de hoy. No hay archivos, no hay rastro, ¿sí? Pero esa iglesia, la iglesia que se quedó con el título del sumo pontífice, igual sigue siendo una iglesia pervertida, ¿sí? Corrompida. ¿Y qué pasó con los cristianos verdaderos? Seguían escondidos, hermanos. Seguían escondidos. Sin nombre. Hubo algunos conocidos, valdenses, hugonotes y etcétera, pero en diferentes épocas que se dieron a conocer. Pero en general la iglesia cristiana, sin nombre, solamente iglesia cristiana, estaba escondida. Fue hasta que vino Martín Lutero con la Reforma, que surgió con esa libertad que se dio en los países que ya no estaban bajo el papado, que ya no eran los estados pontificios bajo la autoridad del papa, esos estados que se rebelaron, lo que sería el día de hoy Alemania, Holanda, Suiza y esos países, Países Bajos, perdón, no Holanda, sino Países Bajos, todos esos, Inglaterra incluso. Entonces se rebelaron contra la autoridad de Roma y surgieron las iglesias protestantes, el protestantismo. Déjeme decirle que los bautistas no somos protestantes, porque no venimos de la Reforma. Nosotros no somos una iglesia protestante. ¿Cuáles son las iglesias protestantes? Las que un día estuvieron bajo el catolicismo y salieron del catolicismo. Esos son los protestantes. Por lo general, las iglesias protestantes conservan algo de la iglesia católica. Chéquenlo bien. Las iglesias protestantes conservan algún rasgo de la iglesia católica. Algunos conservan, por ejemplo, el rasgo del bautismo infantil. ¿Sí? Hay iglesias evangélicas el día de hoy muy reconocidas que bautizan niños. Otras iglesias protestantes conservan el rasgo, por ejemplo, de las vestimentas de los ministros de culto, sus atavíos que usan, la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, por ejemplo. Otras conservan también el estilo de gobierno de la iglesia, un gobierno popular, desde arriba, donde la iglesia no participa, es el alto clero el que manda. Puedo mencionar así a los metodistas, por ejemplo. Los presbiterianos tienen lo que se llama un concilio, el presbiterio, muy similar, pero no es tanto así como los metodistas, pero hay iglesias que tienen un gobierno popular. ¿Me explico, hermanos? Entonces, las iglesias protestantes conservan esos rasgos, algún distintivo que sacaron de la iglesia católica. ¿Y los bautistas, hermanos? Ninguno. No tenemos, no somos protestantes. Cuando se dio esa libertad en Europa por la Reforma protestante, empezaron a surgir esos grupos que estaban escondidos. Empezaron a surgir así. Estoy hablando en términos muy generales de la historia, muy, muy general. Son generalidades nada más, no estoy entrando en detalles. Empezaron a surgir los grupos. Entre esos surgieron un grupo que fue llamado los anabaptistas. ¿Qué significa esa palabra? Los rebautizadores. Los rebautizadores. ¿Quiénes eran los rebautizadores? ¿Por qué les pusieron así? Porque ellos decían, no, el bautismo infantil no es bíblico. Tiene que ser bautismo de creyentes.
Pero ¿qué importa? Están bautizados en la iglesia católica, no le hace. Y los bautistas decían, no, estoy hablando de los protestantes que decían, le digo que hay iglesias protestantes que conservan el bautismo infantil, ¿verdad? Todavía. Entonces, como ese grupo de cristianos, llamados los rebautizadores como un apodo, no se juntaron, por así decir, se alinearon con las iglesias protestantes, ese grupo de cristianos empezó a ser perseguido también. Y también fue asesinado. De tal forma que ese grupo de rebautizadores tuvieron que huir de Europa a América del Norte. Llegaron a América del Norte y en ese tiempo se estaban colonizando toda la costa este de Estados Unidos. Se fundaron 13 colonias, de hecho, 13 colonias. Y una de las colonias estaba en Rhode Island, muy hacia el norte. Ahí llegaron los anabaptistas y fundaron lo que es la primera iglesia bautista de todo el continente americano, en el año de 1700 y fracción. Cada una de las colonias, en una estaban anglicanos, en otra episcopales, en otros luteranos, en otros había calvinistas. Entonces, en esas colonias no se permitía ninguna otra fe. Estamos aquí, todos son calvinistas, calvinistas todos. Acá son todos luteranos en la colonia. Pero en Rhode Island se permitía la libertad de conciencia. ¿Sabe por qué? Porque eran bautistas. Eran bautistas. Entonces, así empezó a surgir, así llegaron, por así decir, los bautistas a Estados Unidos. Y luego de ahí, cuando Benito Juárez promulgó las leyes de reforma en México, se entró el Evangelio a México con Santiago Hickey, allá por Matamoros, Tamaulipas, y llegó hasta Monterrey, donde con 5 personas, como la PIB de Morelia, con 5 personas, fue organizada. La primera, el Bautista de Monterrey, allá por el año de 1864, me parece, 63 por ahí. Fue organizada en el 64 con 5 miembros. Entonces, así es un poquito el origen o la historia de la iglesia bautista. Pero, ¿cuál es la conexión que tenemos con la iglesia que fundó Jesucristo? ¿Tenemos conexión conexión histórica? No, ninguna la tiene, no hay ningún registro. Pero entonces debemos tener una conexión con la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Cuál es la conexión? Mire, podemos pensar que es una conexión teológica, pero déjeme decirle que incluso había cosas que los primeros cristianos creían que nosotros no creemos el día de hoy. Un ejemplo de ello, los cristianos del primer siglo pensaban que Cristo iba a regresar inmediatamente. Por eso Pablo escribe su carta a los tesalonicenses, dice, no tengan temor de los que duermen. Sí, porque Cristo los va a despertar y los va a llevar junto con él. Sí, ellos tenían miedo. Si Cristo regresa, y los que ya se murieron, ¿qué pasó con ellos? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los que ya se murieron? Ellos pensaban que Cristo iba a regresar de inmediato. Varones galileos que están mirando al cielo, así como lo vieron, y se va a regresar. Y ellos decían, pues, ¿cuándo? Pronto. Pues ya. ¿Sí? Pero ellos creían eso, por eso le digo, había cosas que ellos creían que nosotros el día de hoy decimos, no era así. Pero hay una conexión, hasta cierto punto, doctrinal, pero también en la práctica. Por eso decimos, somos una iglesia neotestamentaria. ¿Por qué? Porque la práctica que tenemos es una práctica muy apegada a lo que practicaba la iglesia del primer siglo. ¿Tenían sesiones de negocios? ¿La iglesia del primer siglo? Sí, hermanos, sí tenían. Vean Hechos capítulo 15, ahí está la primera sesión de negocios. El concilio en Jerusalén. ¿Quién lo presidió? No fueron los apóstoles, fue el pastor de la iglesia local el que presidió el concilio para determinar que iban a pedirle a los hermanos cristianos gentiles que no eran judíos, que ellos tenían, qué cosa tenían que guardar. Ese fue el primer concilio de la iglesia. ¿Sí? ¿Quién nombró a los diáconos? La iglesia. No fueron los apóstoles dijeron, escojan ustedes. ¿Se fijan, hermanos? Cómo en la práctica hay muchas cosas más, el bautismo, la forma en que practicamos la cena del Señor.
Esas prácticas y la doctrina es lo que nos está uniendo a la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, espero que si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿eh? Ahora, como iglesia bautista, hay dos cosas que nos distinguen a nosotros. Dos cosas que nos distinguen. ¿Cuáles son las dos cosas que nos distinguen como iglesia bautista? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Primero, nos distingue nuestro conjunto de doctrinas. Nosotros le llamamos los artículos de fe, de la confesión de fe de las iglesias bautistas. Son 20 artículos de fe. Esto nos distingue y nos identifica con la Biblia. La iglesia bautista fue llamada, lamentablemente creo que ya se le olvidó el término, somos llamados la gente del libro. Así nos decían, la gente del libro, diciendo de la Biblia. Porque salimos con la Biblia, nos apegamos a la Biblia, creemos que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica, ¿sí? Ahora ya no, ahora ya somos el pueblo del podcast, ¿eh? El pueblo del internet, que vemos ahí predicaciones y luego no sabemos ni de quién. Cuidado con eso, porque a veces no tenemos el discernimiento para saber quién está hablando. Ay, qué bonito habló y no sé quién. Y hermanos, están diciendo herejías y nosotros a veces no las creemos porque lo dijeron en el internet ahí, ¿verdad? No, debemos ser el pueblo del libro. Entonces, las doctrinas o artículos de fe que creemos nos identifican con la Biblia, ¿sí? Pero lo que nosotros creemos, por ejemplo, lo que creemos acerca de la salvación, que solamente por gracia, por la fe en Cristo Jesús, sin competencia humana, el hombre no puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Eso lo creo yo, lo dice la Biblia. Pero ¿cuántas iglesias más lo creen que no son bautistas? Hay muchas que creen eso también. ¿Sí me explico? Entonces, las doctrinas nos identifican con la Biblia, nos distinguen, dos cosas que nos distinguen. La primera, nuestra confesión de fe, nos identifica con la Biblia plenamente. La segunda cosa que nos distingue son los principios bíblicos que creemos los bautistas. Estos principios bíblicos nos identifican entre cualquier otro grupo religioso. Cualquier otro grupo religioso. Muchos grupos religiosos creen, de los 7 principios que tenemos, pueden creer 3, pueden creer 4, 5, pero no los 7. No los 7. Esos 7 principios nos distinguen a nosotros entre cualquier otro grupo religioso, cualquiera que sea, cualquiera que usted se imagine. ¿Cuáles son los 7 principios? Ahí están los 7 principios bíblicos. Primero está el principio cristológico. La iglesia bautista creemos que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Habrá iglesias que no crean esto? Hay muchas, ya no voy a mencionar nombres, porque puedo herir alguna susceptibilidad, ¿no? Pero hay muchas iglesias que no creen esto. Nosotros creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él es el Señor. Luego, el segundo principio es el principio bíblico. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente. Es suficiente. No necesito más. Todo lo que Dios quiso que yo supiera está revelado en la palabra de Dios. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las pongamos por obra, las pongamos en práctica. ¿Sí? ¿Habrá iglesias que no crean en la autoridad de la Biblia o que crean en autoridad diferente a la Biblia? Sí hay, muchísimas, ¿sí? Que por encima de la Biblia ponen otras fuentes de autoridad. Nosotros decimos no, la Biblia es suficiente, es la palabra de Dios, no necesito más, ¿sí? Luego tenemos el principio eclesiástico. Nosotros creemos que la membresía de la iglesia está conformada por creyentes en Cristo Jesús que lo han confesado públicamente y han sido bautizados bíblicamente. Lo han confesado públicamente y han sido bautizados bíblicamente.
De eso se compone la membresía de la iglesia. ¿Habrá iglesias que no crean esto? Bastantísimas. ¿Sí? Que solamente por el hecho de que tú naciste en una familia de esa congregación, ya eres miembro de la congregación. Solamente por haber nacido ahí. Esto no es bíblico. Pero hay iglesias que lo practican el día de hoy. Tienen membresías bien grandes, grandísimas. Somos tantos. ¿Por qué? Porque ellos dan por hecho que cualquiera que nace ahí, pues ya es de ahí. ¿Sí? Pero la iglesia bautista no practica eso. La iglesia dice no. Solamente los que han creído en Cristo Jesús, lo han confesado y han pedido el bautismo en la congregación, son miembros de la iglesia. Y aquí sí nos metemos en problemas, hermanos, ¿eh? Yo cuando bautizo a una persona, yo le digo, conforme a tu pública profesión de fe, yo te bautizo como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a tu pública profesión de fe. ¿Por qué? Porque yo no conozco el corazón de la persona. A veces hay gente que me dice, pastor, me quiero bautizar. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque quiero obedecer a Dios. Ah, perfecto. Y si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? No voy a ir al cielo. ¿Por qué, pastor? Digo, le voy a ir al cielo. ¿Y por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Sí? ¿Me explico? Y me dicen todo re bien, así de memoria. Pero pues yo no conozco su corazón y luego de repente ya no están en la iglesia, cayeron en pecado, se fueron, se desilusionaron. Entonces, ¿qué pasó con su confesión pública de fe? Pues a lo mejor fue emocional e intelectual. Y yo lo bauticé. Eso sucede en cualquier iglesia, hermanos. Por eso, como pastores, siempre yo digo, conforme a lo que tú me dices, yo te bautizo. Porque tú me lo estás pidiendo y me estás diciendo todo lo que yo necesito saber, te voy a bautizar. Pero tu corazón es tu relación con Dios, allá te arreglas con Él, ¿verdad? Entonces, pero con esas salvedades nosotros bautizamos gente que creemos que ha sido regenerada, nacida de nuevo. ¿Está correcto? ¿Hay alguna pregunta? Luego, otro de los principios que nos distinguen es el principio sociológico. Principio sociológico. Yo digo que la iglesia tiene un gobierno, la iglesia bautista tiene un gobierno teodemocrático. Teodemocrático. ¿Cómo es teodemocrático? Es en dos sentidos. Teocrático es que es un gobierno bajo la soberanía de Dios, pero democrático porque también se manifiesta a través de la congregación. Hay cosas, por ejemplo, que como iglesia bautista yo creo que no debemos tomar acuerdos. Hay que hacerlo, porque la cabeza lo manda, ¿sí? Por ejemplo, ¿debo tomar acuerdo como iglesia para ir a evangelizar? No. Porque Jesús dijo, id y sed discípulos a todas las naciones. Ya la cabeza mandó. Yo no voy a tomar acuerdo sobre eso. Hermanos, hay que hacer esto. Y podemos hacer un plan de trabajo para saber cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahí sí entra la democracia, ¿me explico? Ahí sí entra. Yo propongo, hermanos, que lo hagamos de esta manera, que vamos a una colonia, que hacemos acá, hacemos una campaña. Bueno, ahí sí ya entra la democracia. Pero para evangelizar no tengo que tomar acuerdos. La cabeza lo mandó. La cena del Señor, por ejemplo. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Debo tomar acuerdo para celebrar la cena del Señor? Hermanos, ¿qué les parece si celebramos la cena del Señor? No, hermanos. Para eso no se toma acuerdo. ¿Por qué? Porque la cabeza ya ordenó que lo hagan. Pero ¿la iglesia debe tomar un acuerdo? Sí. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué día del mes? ¿O cada cuándo? Hay iglesias que lo celebran cada 2 meses. Otros lo celebran cada 15 días. ¿Sí me explico? Entonces, ahí la iglesia sí puede tomar un acuerdo en la forma en que lo vamos a hacer. O sea, la regularidad. Y podemos mencionar algunas cosas más de cómo funciona la democracia, la teodemocracia dentro de la iglesia. El orden es este. Jesucristo es la cabeza. Luego de la cabeza está la asamblea, que es la que después de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, la asamblea es el gobierno o la autoridad de la iglesia. Luego ya la asamblea designa hacia abajo, pues un pastor, comisiones, etcétera. Pero todo eso está sujeto a la asamblea, que es el conjunto de creyentes, y la asamblea está sujeta a la cabeza y a la palabra de Dios.
Espero que esté claro. ¿Sí está claro, verdad? Muy bien. Luego tenemos el principio sociológico. Este principio eclesiástico, ¿hay muchas iglesias que lo siguen? No. Muchas iglesias no tienen esto. Hay una cabeza, un líder, un cacique que se levantó sobre la iglesia. A veces le llaman apóstol y le llaman no sé qué. Y es el que mero que manda ahí, ¿no? No, la Biblia dice otra cosa. Bueno, principio psicológico o principio espiritual. Me habla de la libertad de conciencia. Ese es un principio que nos distingue a nosotros, pero entre muchos hermanos, la verdad, nos distingue claramente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cualquier persona tiene la libertad dada por Dios de creer o no creer. Yo no puedo imponerle a nadie mi criterio. Puedo hablarle y puedo explicarle, pero no le puedo obligar a creer lo que no quiera creer. Y además de eso, puedo no estar de acuerdo con una persona, pero defenderé su derecho a creer lo que él quiera creer. Eso hacemos los bautistas, ¿sí? Por eso en nuestras iglesias se experimenta ese espíritu de libertad que en otras congregaciones no hay. No hay. ¿Sí? Por ejemplo, habrá congregaciones que dices, no, tú no tienes derecho a creer lo que tú quieras. Tienes que creer lo que yo te digo. Y si son mayoría, por ejemplo, hasta decirlo así, en una población, y hay un grupito pequeño que no compagina con lo que cree la mayoría en el pueblo, pueden ser perseguidos, expulsados, bajo la premisa de que ellos son más y tú tienes que creer lo que crean ellos. No te dan libertad. ¿Sí? ¿Han visto esto, hermanos? Se ve mucho el día de hoy. Se ve mucho. Pero nosotros como cristianos bautistas creemos que la persona es libre de creer lo que quiera creer. Mi deber es hablarle la verdad, pero no convencerlo. Eso es la tarea del Espíritu Santo. Es la tarea del Espíritu Santo. Pero mi deber es hablar la verdad y respetar si él quiere creer o no quiere creer. Si Jesucristo mismo nos respeta, hermanos, nos dio la libertad de creer o no creer. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él crea, o sea, esa está la libertad de creer o no creer. Eso es un principio que nos distingue. Luego hay otro principio que se llama principio político, que también distingue a la iglesia. Este principio político nos enseña que hay una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Cuántas iglesias creen en esto? O sea, defienden este principio. Hay iglesias que no lo hacen, hermano. ¿Sí? En algunos lugares, el día de hoy actualmente, aunque hay cierta libertad, por ejemplo, no sé si todavía en el país de Argentina, aunque es un país donde hay muchos evangélicos, hay una iglesia oficial, la iglesia del Estado. Hay una iglesia oficial en Argentina. ¿Sí? Es la iglesia reconocida, las demás son toleradas, pero hay una iglesia que es la iglesia oficial. En nuestro país, la Constitución consagra la libertad de creencia, pero en la práctica no hay libertad, hay tolerancia, no hay libertad. Te aguanto porque no me queda de otra, ¿sí? Y vivimos un amaciato, ¿se han fijado? Hay una unión entre el Estado y la iglesia. A ver si no me meto en problemas si digo esto. Chéquenlo. Si cumpleaños el gobernador, ahí está el obispo. Cumpleaños el obispo, ahí está el gobernador. La Constitución dice que de cada fraccionamiento nuevo en una ciudad, el fraccionador debe dejar espacios públicos. Eso dice la ley. Debe dejar un espacio para escuela, para mercado, para una cancha deportiva, para una iglesia, ¿sí? Y esos terrenos están disponibles ahí y son regalados. ¿A quién se los ofrecen? Yo he ido a pedir, hermanos, he ido allá en mi rancho a la presidencia, decir, oye, al presidente, y por escrito, y con la autoridad que tengo como una AR registrada.
solicito el terreno para una iglesia. ¿Creen que me lo dan? No, hermano. Pero ¿a quién van? Y se lo ofrecen hasta en su oficina. Mira, te traemos, aquí está este, ¿no lo quieres? ¿Cómo se llama eso? Eso es un amaciato. Y aunque no es en la práctica, digo, aunque no es en la ley, en la práctica sí lo es. Hay iglesia oficial. ¿Me explico, hermanos? Nosotros como bautistas creemos que la iglesia y el Estado deben estar totalmente separados. Totalmente. Yo no me voy a meter en política, ni espero que el Estado se meta en la iglesia. ¿Sí? Ese es el principio bautista. Aunque sí creo firmemente que dentro de nuestras iglesias haya hermanos, creo que sí debe haber hermanos que puedan hacer política, porque necesitamos cristianos comprometidos en puestos claves. Sí necesitamos eso, hermanos. Así que oren por eso. Si un hermano se mete en la política, oren por él, hermano. Oren por él. Apóyenlo. ¿Sí? Oren por ellos. Pero la iglesia no debe hacer política. ¿Sí me expliqué, hermanos? Entonces, ese es el sexto principio que nos distingue. Y luego tenemos el principio misionero y evangélico. Nosotros creemos que el reino de Dios se extiende por medio del cumplimiento de la gran comisión. Una vez se casaron como 3 parejas de jóvenes en mi iglesia, pero seguiditos, uno en enero, otro en febrero y otro en marzo, ¿no? Jóvenes de la iglesia se casaron ahí. Y un día, visitando otra iglesia, como en el mes de abril, así como vamos por mes, ¿verdad? Se acerca una hermana de esa iglesia y me dice: oiga, pastor, que se están casando muchos jóvenes en su iglesia, ¿verdad? Le dije: sí, hermana, se están casando, ya varias parejas que caso este año ahí, ¿no? Aunque yo no caso, casa el juez, ¿verdad? Pero se están casando ahí, sí. Ay, qué bueno, dijo, para que haya muchos niños y la iglesia crezca. Ay, hermano, le digo, no me diga eso, le digo, eso es un crecimiento biológico, le digo, eso no es bíblico. Debe ser una reproducción espiritual, no una reproducción biológica, ¿no? Pero la iglesia bautista siempre ha creído, hermanos, que debemos ser punta de flecha en la obra misionera. Que el principio apostólico que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y primera de Corintios, me parece que capítulo 10 también, que dice que debemos ir a donde Cristo no haya sido nombrado, que no debemos edificar sobre fundamento ajeno, sino que donde no han oído, es ahí donde debemos ir. Y este principio lo sigue fielmente la iglesia bautista. Hemos sido punta de lanza en las misiones modernas, con Adoniram Hudson, Guillermo Carey, Guillermo Carey era de otras denominaciones, pero luego se juntó con Adoniram Hudson, y cuando Guillermo Carey llegó a la India, y Adoniram Hudson se fue a Birmania, ya llegó hecho bautista, hermanos, a la India. Se convirtió. Dijo: pues esto está mejor que lo que yo venía enseñando, ¿no? Entonces, hemos sido pioneros. Loti Moon se fue a la China, Carlota Moon o Loti Moon, ¿verdad? Y en las misiones modernas, hermano, somos punta de lanza. Hasta el otro lado del mundo el día de hoy. Tenemos misioneros en lugares muy difíciles el día de hoy, y en México ni se diga. Es la iglesia bautista creyendo este principio misionero y evangelístico. Estamos para cumplir la gran comisión. Y a nivel local, es así como crece la iglesia, no sacando gente de otras iglesias. Aunque sí sucede que otras iglesias sacan gente de nosotros. Hemos hecho crecer a muchas iglesias, hermanos, porque vienen y se los llevan. ¿Por qué se los llevan? Porque nos falta un arraigo doctrinal. Nos falta ese arraigo. ¿Sí? Bien, pasamos a las doctrinas básicas que creemos. Ustedes me dicen: ¿ya? ¿Se acabó? Apenas estoy agarrando vuelo, hermano. Estoy agarrando vuelo. No, es que esto es apasionante. La doctrina bíblica, hermanos, es apasionante. Chéquenlo, si tienen tiempo, lean ahí, porque ahí hago algunas preguntas y algunas no les puse respuesta a propósito. Chéquenlo, pero esto es apasionante, hermanos. A mí me encanta esto. Hermana, le doy el tiempo.
Voy a avanzar. Tengo que avanzar. Sí, voy a avanzar. Tengo que seguir avanzando. Y si me dan el tiempo de la escuela dominical, sí. No es necesario. Me siento bien, no quisiera seguir. No, me siento bien. Ah, bueno, ahorita vengo. Hermanos, le pregunto al hermano que si va a repetir lo mismo a las 11 y dice que no, que él le va a seguir. Así es que los invitamos a que se queden en el culto de las 11:15, hermanos, para que continúen con el mismo, con su programa, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Pues quien quiera, no se vaya, quédese. Y vamos ahorita pues a darle tiempo a para que también las clases rápido a las 11 terminen. Vamos a enseguida, hermanos, a recoger nuestras ofrendas y diezmos. Les invito a los diáconos, por favor, pasen. Dice la Biblia, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Sí, hermanos? Y dice en otro pasaje, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así es que, hermanos, siempre tenemos algo que ofrecer a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha dado la vida, trabajo y nos mantiene. Vamos a orar, hermanos diáconos. Hermano Raúl. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos has permitido en este nuevo domingo que nos das tu de vida y podemos estar aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Te damos muchas gracias también porque nos permites seguir glorificando tu nombre a través de nuestras ofrendas y diezmos, para las cuales pedimos tu bendición, que tú las multipliques y que tú seas con el dador alegre, que tú les sigas bendiciendo y, Señor, en sus actividades, en su trabajo, y estas ofrendas y diezmos, Señor, puedan ser utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad, para la extensión de tu palabra, para el mantenimiento de este lugar, y pedimos, bendito Dios, tu bendición sobre ellas. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Siempre el periodo de las ofrendas, hermanos, es un periodo también de alabanza y de reverencia al Señor. Por lo regular, a veces nos paramos o a veces comenzamos a decir algunas cosas y es reverencia. Ni los anuncios debo de decir a la hora de la ofrenda. Muy bien, hermanos, pues para retirarnos, los invito a que se queden, los que se quieran quedar y quieran seguir aprendiendo, pueden quedarse, hermanos, y realmente nuestro, pues estos periodos de doctrinas, hermanos, no debemos de perdérnoslas. Mañana a las 7 de la noche nuestro hermano estará listo para terminar, por eso va un poquito rápido, porque pues son muchas principios y muchas cosas que se tienen que estudiar. Lástima que nada más 2 días asignamos, pero realmente esto debe de ser de toda una semana o de varios días. Hermanos, les agradecemos su presencia y vamos a despedirnos. Le voy a pedir a nuestro hermano José Ramos nos despida en oración al Señor y los invitamos a seguir asistiendo, hermanos. Dios les bendiga y
Bienvenidos todos ustedes, todas las personas nuevas que posiblemente estén con nosotros, bienvenidos. Sí, hermano. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias te damos por permitirnos habernos traído a esta tu casa de oración, Señor, para asimilar lo que tenías para el día de hoy en tu palabra, Señor, que podamos aplicarlo en nuestras vidas diarias, Padre bendito, que podamos hablar más de ti como se trató el tema del día de hoy, Padre, que seas tú el que redarguya nuestros corazones para poder hablar más libremente de ti, Padre. Te damos las gracias por los hermanos que están presentes, por los hermanos que van a venir, Señor, tráelos con bien y regrésalos con bien a sus hogares. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Amén. Amén, hermanos. Los que van a las clases pueden pasar a sus clases y si no, aquí a las 11:15 nos vemos otra vez.